Con respecto al retículo endoplasmático rugoso, este se caracteriza por estar constituido por sacos aplanados. Como ustedes pueden ver en esta fotografía al microscopio electrónico, hay una zona con mayor electrodensidad asociada a la membrana del retículo y el espacio que delimita esas zonas de alta de electrodensidad que representarían los ribosomas asociados a la cara externa es lo que se conoce como lumen reticular. Como dijimos anteriormente, el retículo endoplasmático puede extenderse en algunos casos, como es en esta célula nerviosa o neurona, desde el núcleo, desde la membrana externa de la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática. Y en algunos casos, fíjense cómo en la misma fotografía, el microscopio electrónico de transmisión, se ve una interrelación incluso con los microfilamentos de actina que ustedes lo estudiaron en las clases de uniones intercelulares. ¿Qué funciones va a cumplir el retículo endoplasmático rugoso? Sintetizar proteínas hidrosolubles que van a ser secretadas, ¿sí? Es decir, liberadas al espacio extracelular. Pueden ser proteínas que van a permanecer en el espacio luminar del retículo endoplasmático y de otros orgánulos, como es por ejemplo el aparato del Golgi y los lisosomas. Y además va a sintetizar las proteínas transmembranas que van a formar parte del retículo endoplasmático rugoso o que van a ser destinadas ya sea a la membrana plasmática o a la membrana de otros órganos. Y otra de las funciones, que la puse en rojo para destacarla porque vamos a hablar un poquitito de ella, es la adición de oligosacáridos. Como ustedes saben, las unidades ribosómicas se encuentran libres en el citosol y van a dar lugar a la síntesis de diferentes proteínas que van a constituir posteriormente, van a ser proteínas que van a ir hacia el núcleo, a formar parte de mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas. Pero puede ser que ese ribosoma se encuentre traduciendo una proteína que tiene un código señal de retículo endoplasmático rugoso. Ese código señal es una secuencia que está constituida por 15 a 60 aminoácidos hidrofóbicos que va a dirigir al ribosoma hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso. A medida que se va traduciendo esa molécula de ARN mensajero, muchos ribosomas se pueden unir a ella para constituir lo que denominamos un polirribosoma, como también habíamos visto que sucede a nivel citosólico. Entonces veamos un poquito cómo se produce la síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Se ha generado una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos o código señal para el retículo endoplasmático rugoso en esa cadena polipeptídica que va a reconocer una PRS o partícula de reconocimiento de señal. Todo ese complejo va a llegar a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y se va a unir a un receptor de PRS. Posteriormente, la PRS se va a desplazar y va a ser reciclada para reconocer otros códigos señales y el ribosoma se va a unir a un translocón o también llamado canal de translocación en donde esa secuencia señal, que es la que marcábamos en rojo, se pega al translocón, se inserta en el translocón. En la parte inferior, y en este mismo instante se reanuda el proceso de traducción, es decir, de síntesis de proteína. Acá en la parte inferior, en el esquema de la parte inferior, vemos aproximadamente lo mismo sin la presencia de los ribosomas, simplemente para que no entorpezcan la visualización del proceso. Entonces tenemos el código señal asociado al translocón o canal de translocación, se reanuda la síntesis de proteínas que queda como un bucle que posteriormente se abre y se libera la proteína en el lumen reticular una vez que ha actuado una peptidasa asociada a la membrana que va a cortar
¿sí? A nivel del código señal. Ese código señal puede ser, hay diferentes opiniones al respecto. Puede ser que se degrade por acción de la peptidasa y se liberan nuevos aminoácidos hacia la región citosólica, o puede ser que quede inserto en la membrana del retículo, pero esto último es muy poco aceptado, digamos. Una vez que la proteína ha pasado a la región luminal, al traslocón se une un tapón proteico para evitar la pérdida de material hacia la región citosólica. Ahora, ¿qué pasa con esa proteína que se encuentra en el retículo? Va a sufrir un plegamiento y una estabilización que le va a impedir que se agregue con otras proteínas. Puede que estas proteínas que estén ahora sintetizadas y ya presentes en la región luminar permanezcan en ella, en la región del lumen reticular. Y para que ello suceda, tienen que tener una secuencia C-terminal de 4 aminoácidos que es reconocida por una proteína de membrana del retículo. Puede suceder también que ese plegamiento de la proteína no se lleve de manera correcta. Entonces, aquí, como se observa en la parte inferior de la diapositiva, la proteína tiene una nueva chance para que se pliegue correctamente y es unirse a una proteína chaperona. Si eso no ocurre, como se observa en el esquema un poco más arriba, esa proteína va a ser translocada hacia la región citosólica y se va a dirigir hacia un proteosoma, que es un complejo multienzimático que tiene actividad proteasa para ser degradada. Mientras que las que están correctamente plegadas, como dijimos anteriormente, puede ser que permanezcan en el lumen reticular o pueden ser exportadas a través de vesículas. Para que esas proteínas que no fueron correctamente plegadas sean reconocidas por el proteosoma y degradadas en el mismo, en primer lugar tienen que ser ubiquitinizadas. Ese proceso es catalizado por una enzima que se llama ubiquitina ligasa. De esa manera, la proteína ubiquitinizada se dirige hacia el proteosoma, que consta de diferentes regiones, en donde se van a generar péptidos pequeños o aminoácidos libres que van a estar disponibles nuevamente para la síntesis de proteínas en el citosol. Ahora bien, podemos decir entonces que el retículo endoplasmático rugoso no solamente es capaz de sintetizar proteínas, sino también de controlar la calidad de las proteínas sintetizadas. Muy bien, hasta ahora vimos entonces cómo se formaban o cómo se sintetizaban las proteínas que iban a quedar insertas en la luz del retículo endoplasmático rugoso. Pero puede suceder también que se deseen sintetizar proteínas que vayan a formar parte de la membrana de este mismo retículo endoplasmático rugoso para posteriormente permanecer en ella o ser destinada a otras estructuras como el Golgi, lisosomas o incluso la membrana plasmática. Entonces, fíjense, acá tenemos dos proteínas de un único paso, ¿no? Con un grupo amino y otra con un grupo carboxilo mirando hacia la región citosólica, y una proteína multipaso con el grupo amino mirando hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso. Para generar o para sintetizar una proteína de un único paso, se requiere, además de la secuencia señal en rojo, como veníamos hablando anteriormente, o sea, se realiza todo el proceso como habíamos descrito con la PRS. Llegamos al traslocón con la fracción, con el código señal en rojo. Estas proteínas, las proteínas que van a tener un único paso, se caracterizan por, además de tener un código de inicio, código señal, tienen un código de detención, de transferencia, que es también de naturaleza hidrofóbica. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando la fracción señal se une, continúa la síntesis de proteína
hasta que el código, la secuencia de detención o código de detención o señal de paro se vincula también al translocón. Entonces fíjense, en la segunda etapa, como tenemos una porción de la proteína mirando hacia la luz del retículo y otra porción mirando hacia el citosol. Esta proteína, acá no va a actuar la peptidasa, acá va a actuar la peptidasa, perdón, liberando, actuando directamente sobre el péptido señal, pero no va a tener ningún efecto sobre la secuencia de tensión o señal de paro, con lo cual la proteína se va a liberar del canal y se va a asociar a la porción hidrofóbica de la bicapa lipídica directamente a través de la señal de paro. Entonces tenemos una proteína de un único paso. Para la síntesis de una proteína de doble paso se requiere que a nivel citosólico haya comenzado la traducción del ARN mensajero que incluya la secuencia de inicio de la transferencia, que es la porción roja. Como siempre, esta se va a unir al translocón, la síntesis de proteína va a continuar hasta que alcance la fracción amarilla, que es la secuencia de detención o señal de paro, ¿sí? Y la proteína va a quedar completamente sintetizada, con una fracción mirando hacia el lumen reticular y la otra fracción mirando hacia la porción citosólica. Aquí la peptidasa no actúa directamente, las fracciones hidrofóbicas, tanto de la secuencia de inicio como de la secuencia de detención, se liberan del translocón y se unen, quedan completamente unidas a la bicapa lipídica. Eso sí, el translocón también se le une al tapón proteico para evitar la pérdida de material del lumen reticular. En el caso de las proteínas transmembranas de paso múltiple, vamos a ver que van a contener un mayor número de pares de secuencias, tanto de detención como secuencias de comienzo, o secuencia señal, ¿sí? Por lo que este proceso se va a repetir en cada par. Esto es característico por esta proteína, así de transmembrana de pasos múltiples, característica de la rodopsina, que se encuentra presente en la retina del mamífero y que es una proteína sensible a la luz. Muchas proteínas que se están sintetizando en el retículo endoplasmático rugoso tienen la capacidad de ser modificadas a través de procesos de glicosilación que ocurren a nivel del lumen reticular. Esa glicosilación consiste en la adición de oligosacáridos que contiene un total de 14 residuos de azúcares, como veremos ahora con un poquitito más de detalle. Entonces, para que se produzca este proceso de glicosidación de proteína, que es un proceso cotransduccional, es necesario contar con una serie de actores. En primer lugar, que se esté sintetizando la proteína en el retículo endoplasmático rugoso hasta que aparezca el aminoácido asparagina. Y por otro lado, necesitamos de un lípido de membrana, que es el dolicolfosfato, que tiene un oligosacárido asociado a él, que consta de 14 monómeros de azúcares, N-acetilglucosamina, manosa y glucosa. Entonces, lo primero que ocurre es una transferencia del oligosacárido desde el dolicolfosfato hacia el aminoácido asparagina por acción de un oligosacárido transferasa. Posteriormente se eliminan los residuos de glucosa por acción de una alfa-glucosidasa y posteriormente uno de los residuos de manosa por acción de una alfa-manosidasa. Pero fíjense cómo a medida que se va produciendo toda esta modificación sigue el proceso de síntesis de proteína. Por eso decimos que reitero, que la glicosidación es un proceso cotransduccional. Ahora bien, acá termina la síntesis de proteína. Este proceso de glicosidación va a terminar la síntesis de proteína y el proceso de glicosidación va a permitir que la proteína que se ha sintetizado tenga una conformación y una estabilidad adecuada en este lumen reticular. Y el proceso de glicosidación se denomina alfa-glicosidación. Lo destaco porque existe otro proceso que se llama ortoglicosidación que ocurre en el Golgi que nosotros no vamos a ver.
Pero también quiero destacar que el proceso de alfa-glicosilación no finaliza aquí, continúa en el Golgi. Se van a mantener los dos residuos de N-acetilglucosamina y los tres residuos proximales de ácido de manosa, y posteriormente se van a adicionar residuos de ácido ciálico en los extremos de esta molécula ramificada. En esta diapositiva se observan dos fotografías al microscopio electrónico. Vemos un hepatocito, donde aproximadamente el 60% del volumen de la célula corresponde al retículo endoplasmático. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque el hepatocito, recuerden que es una célula que lleva a cabo síntesis de proteína, ¿sí? Síntesis de proteína, y además participa en la detoxificación celular. Por lo tanto, tiene retículo liso y retículo rugoso. En la parte de abajo vemos una célula, un linfocito, que tiene un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado, ¿sí? Y esto es debido a que es la célula encargada de la síntesis de anticuerpos, que son moléculas que participan en la inmunidad. Hasta el momento hemos hablado de todas las moléculas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, de las moléculas que se sintetizan en el retículo endoplasmático liso, pero esas moléculas no deben permanecer en estos componentes del sistema endomembrana, sino que tienen que ser transportados a diferentes lugares. En el caso de la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, el transporte de moléculas se realiza simplemente por continuidad física. Sin embargo, entre el retículo endoplasmático, el Golgi y la membrana plasmática, el transporte de las biomoléculas, biomoléculas o de las moléculas sintetizadas, se va a realizar a través de un proceso de vesiculización. Entonces veamos un poquito en detalle cómo es dicho proceso. Para que se produzca el proceso, el transporte de moléculas a través de la formación de vesículas, se requieren de dos actores, un compartimento dador, ¿sí? Y un compartimento receptor o compartimento diana, también le llamamos. Entonces, fíjense cómo el compartimento dador puede ser, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos proteínas ancladas en la membrana del retículo y pueden ser proteínas que se encuentran en el lumen reticular. Se produce una evaginación, una vesícula, por un proceso denominado gemación, en donde no solamente se van, por un proceso denominado gemación, en donde se va a producir una fusión de las membranas y se va a generar una vesícula. En esa vesícula no solamente se transporta el contenido del lumen del retículo, sino también proteínas reticulares de la membrana del retículo, perdón. Entonces, en ese compartimento, estas vesículas se van a fusionar con la membrana del compartimento diana, que puede ser, por ejemplo, el aparato de Golgi, para no solamente liberar el contenido que traen las vesículas, sino que las proteínas, ¿sí?, se van a integrar a la membrana de este compartimento diana.